Bueno, y vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a determinar la intensidad de campo magnético para una línea finita de corriente. Vamos a determinar esta intensidad en el punto P, un punto arbitrario de coordenadas X, Y, Z. En este caso vamos a colocar el punto P con Z igual 0, es decir, pero sigue siendo un punto general para lo que queremos. Al ser una línea finita de corriente, entonces vamos a tener los extremos en Z1 y Z2. Y obviamente la corriente es la que nos genera la intensidad de campo magnético. ¿Cómo debemos aplicar la ley de Biot-Savart? Bueno, lo primero es vamos a definir en la geometría del problema los extremos están limitados por Z1 y Z2. Esto es equivalente a trazar unas líneas imaginarias entre estos extremos de la línea y el punto P. Y vamos a marcar los ángulos alfa sub 1 y alfa sub 2 con la vertical, es decir, con el eje Z. Estos ángulos serán los que nos limitan la línea finita. También, por la simetría del problema, podemos ver que el punto P podría haber sido cualquier otro punto alrededor de la línea. Entonces tiene una simetría cilíndrica y es importante que tengamos en mente la distancia radial a la línea para el punto P. Observen que esta distancia radial nos marca ya una simetría del campo, de la intensidad de campo magnético con el eje Z. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es observar este dibujo en el plano de los siguientes vectores. Recordemos que la ley de Biot-Savart nos habla, de los siguientes vectores. Tenemos la corriente, la constante y R a la 3, y los vectores que nos interesa mirar en la geometría son dl y r. dl es un vector tangente, un vector de línea tangente al alambre o a la corriente. En este caso, este dl sería un trozo, sería el siguiente. Trazamos este pequeño elemento, entonces tendríamos como vector dl un diferencial de línea, sería este de acá. Este dl también tiene obviamente una longitud que sería esta distancia, que la podemos llamar dz. Y la ubicación, el vector r, siempre va desde el elemento de alambre o desde el elemento de línea hasta el punto de aplicación, es decir, este vector debe apuntar en esta dirección. Tenemos acá nuestro vector r y por ende este elemento diferencial va a ser un barrido, entonces debemos marcar también aquí un ángulo importante, es el ángulo alfa arbitrario. Visto mejor, podemos trazar la misma geometría en este dibujo. Vamos a tener acá nuestro vector r, que siempre apunta hacia el punto. El ángulo de este vector es un ángulo arbitrario alfa, una variable. Y nos falta dibujar nuestro diferencial, que sería un trocito que lo vamos a llamar dl, y cuya magnitud pues también podríamos decir acá, la magnitud de este vector es esta magnitud, es un diferencial de z como escalar.
La posición de este elemento de alambre es esta coordenada, que es una distancia z. Así las cosas, según la regla de la mano derecha, nos dice que la intensidad de campo magnético debe ser perpendicular al plano que forman los vectores R y dl. Y según esto, y la regla de la mano derecha, entonces el plano, el vector de campo magnético debe entrar en el plano formado por estos vectores. Con este símbolo y este círculo vamos a simbolizar DH. En este dibujo de acá, un poco en perspectiva, el plano es el plano de los triángulos y perpendicular a ese plano de los triángulos, según la regla de la mano derecha, vamos a tener este diferencial de intensidad de campo eléctrico, obviamente formando un ángulo recto. Entonces ya tenemos la dirección del vector intensidad de campo eléctrico. Ahora vamos a escribir las cosas que hemos identificado en el dibujo. Podemos empezar diciendo que tenemos un dl cuya magnitud es un dz, y este vector va en la dirección a sub z, como se pueden dar cuenta. Estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿no? Tenemos también el vector r que apunta al punto, y este vector sería entonces la combinación de dos vectores, una distancia z, pero en dirección menos a sub z, más un vector que sería esta distancia ρ en la dirección a radial, en la dirección a sub ρ. Es decir, lo que estamos encontrando acá es que si tenemos este triángulo de vectores, esta distancia z a sub z, pero negativa, y luego este otro vector, que es el vector ρ en dirección a sub ρ, pues la resultante va de la cola a la cabeza, sería nuestro vector r hacia el punto P. Entonces ya tenemos las ecuaciones, hemos identificado las dos cosas más importantes, que son los dos vectores que van a participar en el producto cruz en la ley de Biot-Savart. Esto es fundamental, encontrar estos vectores. Ahora, la magnitud es una cosa sencilla después de haber construido el vector r, porque entonces la magnitud estará dada por la raíz cuadrada de la magnitud del primer vector, que es menos z a sub z, su magnitud sería z al cuadrado, más la magnitud del segundo vector, raíz cuadrada. Recordemos también, vamos a hacer por acá un pequeño recordatorio de cómo se realiza el producto cruz entre dos vectores. Este producto cruz es el determinante de una base que es a sub 1, a sub 2, a sub 3. En general, para cualquier base, para cualquier sistema, tenemos las componentes de A, tenemos las componentes de B, y lo que sigue es realizar este determinante. Entonces vamos a aplicarlo en el caso de el producto cruz que debemos realizar en la ley de Biot-Savart, es dl producto cruz r. Entonces, como estamos en el sistema, en las coordenadas cilíndricas, pues nuestro primer renglón será un vector radial, un vector azimutal y un vector unitario en z. Ahora,
La segunda fila son los componentes del primer vector de L. Como pueden observar, el primer vector solamente tiene coordenada en Z, es decir, no tiene coordenada en ρ, no tiene coordenada en φ y solamente tiene dz. Y para el segundo vector, que es el que participa en el producto cruz, tenemos una coordenada radial que es ρ, no tenemos coordenada azimutal y tenemos una coordenada que es menos z en la dirección a sub z. Si realizamos el producto cruz por medio de este determinante, entonces obtendríamos, vamos a tener las siguientes, tenemos un vector positivo, uno negativo, uno positivo según las convenciones, entonces tendríamos aquí a sub ρ por unas cuentas que ya vamos a hacer, luego unas componentes en φ y finalmente unas componentes en z. Si realizamos este determinante, vamos a recordar que cuando vamos a trabajar con la primera fila y la primera columna, entonces las ignoramos, tenemos a sub ρ, que es positivo, y realizaríamos la diagonal, el producto 0, este 0, por menos a sub z, 0 por menos a sub z. Perdón, 0 por menos z. Menos y luego 0 por dz. Es decir, 0 todo. Cuando hacemos la componente a sub φ, ignoramos esta columna de a sub φ y esta fila de a sub φ y realizaríamos el producto de la diagonal 0 por menos z, 0 por menos z, menos, siempre menos, y ρ de z, ρ de z. Finalmente en a sub z, ignoramos la fila de a sub z, la columna, nos da 0 por 0, menos, estamos en a sub z, ρ por 0. ρ por 0, como podemos observar, la única componente que obtenemos en el producto cruz, el producto vectorial, es la componente φ. Y obtenemos ρ de z en dirección a sub φ. Si comparamos esta expresión obtenida netamente por matemáticas con nuestro análisis intuitivo de la geometría, el vector dh va a ir en la dirección a sub φ. Es decir, dh va en dirección a sub φ, como se puede observar en las figuras cuando hicimos la geometría y mencionamos la regla de la mano derecha. Por lo tanto, ahora lo único que nos resta es hacer la integración de este dh, que vamos a escribirlo, dh como vector, según la ley de Biot-Savart, sería una corriente I, 4pi por r a la 3, de L cruz R, que entonces en términos de nuestro problema sería 4pi la magnitud r a la 3, que sería z al cuadrado más ρ al cuadrado, todo a la 3 y raíz cuadrada, es decir, a la 3 medios, por el vector de L cruz R, que es un vector ρ de z en la dirección a sub φ. Y es esto lo que debemos llevar a la integración. Porque esta es la expresión para la intensidad de campo magnético generada por un trocito de alambre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la integral, con lo cual encontraríamos el campo total. Este campo total, entonces, quedamos en que es la integración de dh a lo largo desde z1 hasta z2.
Es decir, vamos a tener unas constantes como i, 4pi, tenemos rho de z a su phi y rho cuadrado más z cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Es una integral de línea que deberíamos realizar desde z1 hasta z2. Si observamos, pues suponemos una corriente constante, también tenemos 4pi, y en este caso, aunque a su phi es variable, en este caso a su phi no varía con z, entonces lo podemos sacar, pero normalmente hay que tener cuidado de hacer el análisis si el vector es o no es constante, con la variable de integración. Así las cosas, nos queda, bueno, hay un rho también que se puede sacar, y nos quedan variables de z, variable de integración, y rho cuadrado más z cuadrado, todo a la 3 medios, desde z1 hasta z2. Ahora, esta integral, ¿cómo se puede realizar? Esta integral, pues podemos decir, utilizar la siguiente cambio de variable, un cambio de variable de sustitución trigonométrica. Vamos a determinar tangente de alfa, el mismo alfa de la geometría, como el cateto opuesto a alfa, que sería rho, sobre z. Esto nos lleva entonces a lo siguiente, necesitamos z para reemplazar el integral, z sería rho sobre cotangente de alfa, perdón, sobre tangente de alfa, z sería rho sobre tangente de alfa, es decir, rho por cotangente de alfa, dado que 1 sobre tangente es cotangente. De acá derivamos, entonces nos da el diferencial de z sería rho, y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Así las cosas, pues podemos transformar entonces esta expresión la podemos transformar, que está elevado a la 3 medios, vamos a transformarla utilizando la sustitución. Entonces tenemos rho es rho, esta z cuadrado es rho cotangente de alfa todo al cuadrado, recordemos esto es z, y todo esto a la 3 medios. Así entonces tenemos rho cuadrado más rho cuadrado cotangente cuadrado todo a la 3 medios, y aquí lo que hay implícita es una identidad que nos diría, sacando un factor común, rho cuadrado, nos queda 1 más cotangente cuadrado de alfa, todo a la 3 medios. Podemos repartir el producto, los factores nos quedan rho cuadrado a la 3 medios, y 1 más cotangente es una identidad, 1 más cotangente resulta que es cosecante cuadrado de alfa por identidad, es decir, cosecante cuadrado de alfa también a la 3 medios. Raíz cuadrada de rho cuadrado, entonces nos queda solamente rho, y al elevar a la 3, cosecante cuadrado en raíz cuadrada nos queda cosecante, y al elevar a la 3 obtenemos entonces que esta expresión es equivalente a rho a la 3 cosecante de alfa. Esto va a la integral. A la integral. Muy bien. Haciendo las transformaciones, entonces resulta que teníamos la integral con unas constantes
y teníamos la integral de z, voy a reescribirla tal y como estaba la integral hasta el momento de la sustitución. Entonces tenemos las constantes y vamos a empezar a hacer los cambios. dz sería, observen, dz es menos rho cosecante cuadrado de alfa, diferencial alfa, sobre rho cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, que quedó transformado como rho a la 3 cosecante a la 3 de alfa. Nuevamente, entonces, podemos hacer un poco de álgebra y este rho, este menos y este rho 3 se pueden sacar. Simplificando, esto nos daría un 1 sobre rho. Entonces tenemos i a sub phi, cancelamos un rho de acá, 2 rho del numerador con 2 rho del denominador, nos queda 4 pi rho. Ojo, la integral, esto es importante, esta integral vamos a hacerla desde alfa 1, que era el equivalente a decir z1, hasta alfa 2. Entonces, simplificando, sacando este menos también, tenemos cosecante a la 2 sobre cosecante a la 3, nos queda de alfa sobre cosecante de alfa, que es igual a menos y... Muy bien. Y esta integral nos queda de alfa sobre cosecante de alfa. Resulta que 1 sobre cosecante es una identidad. Resulta entonces que 1 sobre cosecante de alfa es lo mismo que seno de alfa. Es decir, tener la integral de alfa sobre cosecante de alfa es igual a la integral de seno de alfa, desde alfa 1 hasta alfa 2. Ya esta integral pues no tiene ningún problema. Esta integral nos da menos coseno esta integral nos da entonces lo siguiente, nos da menos coseno, la integral de seno de alfa es menos coseno de alfa, y debemos evaluar alfa entre alfa 1 y alfa 2. Eso obtendríamos, bueno, estos menos los podemos cancelar, menos por menos, entonces tendríamos i en la dirección a sub phi sobre 4 pi radio, y nos quedaría lo siguiente, coseno de alfa 2, evaluando en el límite superior, menos del teorema fundamental coseno de alfa 1. Y esta sería la expresión para el campo magnético en el punto P, un punto P determinado por Z1 y Z2 la línea, los ángulos alfa 1 y alfa 2 vistos desde el punto P. Este sería nuestro campo en la dirección a sub phi. Un punto importante de esta expresión es que analizando el dibujo nuevamente tenemos lo siguiente, tenemos una línea que nos produce una línea que es la causante, una línea con corriente, obviamente pues es importante que tenga corriente. Lo que estamos diciendo es que cuando tenemos un punto P por acá, este punto P tiene una simetría
y obviamente el campo va en dirección, este campo va en dirección azimutal. Lo que estamos generando es que este campo magnético se cierra sobre sí mismo cuando el punto P lo consideramos alrededor de la línea. Es decir, este sería la intensidad de campo magnético generada porque las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre ellas mismas. Visto desde arriba, la situación, visto desde el eje Z, sería el eje Z y estas líneas entonces tendríamos acá irían en esta dirección. Este sería entonces la línea de campo magnético para la corriente en el eje Z. Las líneas de campo magnético, recuerden, siempre se cierran sobre ellas mismas.